voy a invitar a que así, puestos de pie, cantemos el himno que dice: los cielos se abren en gloria indecible. Y el coro dice: le veremos al gran Salvador. Los cielos se abren en gloria indecible, los astros aplauden en triunfante fulgor. Brillan las nubes, luz indescriptible, y en gran majestad desciende el Señor. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor, brillante esplendor rodeará su venida. En ese instante Cristo nos reunirá. La gran esperanza será ya cumplida. Veremos su rostro y nos llevará. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor, con son de trompeta y con voz de mando, los muertos en Cristo se resucitarán, y los que vivimos también transformados con él gozaremos vida eterna. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 25. Salmo 25, un salmo de David, un salmo que cantamos muchas veces. Hoy lo vamos a leer y meditar en las palabras de los primeros versículos. Un salmo de David, Salmo 25, dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día.
Señor, como David, nosotros también levantamos nuestras almas a ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios en quien confiamos. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios en quien esperamos. Y Señor, te damos gracias que confiando en ti no seremos confundidos, no seremos avergonzados. Hemos venido, Señor, para levantar en alto tu nombre, para adorarte juntos de todo corazón. Pedimos que nuestra alabanza sea grato a ti. Pedimos que tu nombre sea glorificado en esta reunión. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Vamos a cantar ahora, cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz. Cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz. La verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nuestro Rey, adelante con valor. Las hermanas, por favor. Los caballeros. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Les voy a invitar ahora sí a que nos pongamos de pie y vamos a cantar un coro, el coro que dice Salvador maravilloso, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Salvador maravilloso, mi amigo y redentor. Nunca pensé que un cordero me pudiera salvar. Oh, me pudiera salvar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Guarda, consuela y cuida tu espíritu guiador. Trae esperanza a las almas en desesperación. Oh, en desesperación. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das
llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Vamos a tener ahora el mensaje de la palabra de Dios. Buen día y bienvenidos a nuestro tiempo, otra vez hoy de escudriñar juntos la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 7, comenzando con versículo 25. 1 Corintios 7, versículo 25. Vamos a ver hoy un pasaje que yo lo llamaría un poco curioso. Tiene algunas cosas muy particulares y también, obviamente, algunas verdades muy importantes para nuestras vidas. Es interesante que en este capítulo Pablo nos ha venido enseñando muchas cosas importantes, contestando preguntas para los corintios y nos ha dado muchos mandamientos, muchos mandatos. Es muy claro cuando nos da un mandato de qué es lo que debemos hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces vemos mandato tras mandato. Ha estado contestando preguntas, está hablando mayormente sobre el matrimonio y todos los detalles relacionados con eso. A veces cita el Señor mismo cuando da un mandato y a veces ha dicho que el Señor no dio un mandato, pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da un mandato. Por ejemplo, él lo dijo en los últimos párrafos, que en caso de separarse, mandato, quédense sin casar, o mandato, reconcíliense con su cónyuge. Son mandatos que no dio. No dijo que si tu cónyuge consiente en vivir contigo cuando vos te convertiste, mandato, no le abandones. Él dijo, si te convertiste y tu cónyuge es incrédulo y él se separe, mandato, sepárese. Él nos dijo en el pasaje que vimos la semana pasada, si te convertiste siendo circuncidado, no te hagas, no tratas de quedarte incircunciso, y si no sos circuncidado, no vayas a circuncidarse, quédate como estás. Y nos dijo en varias oportunidades en el párrafo de la semana pasada, quédate en el estado en que fuiste llamado, mandatos. Dijo a los esclavos, si conociste a Cristo como esclavo, no te preocupes, mandato. Y si tenés oportunidad de conseguir tu libertad, hacelo. Son todos mandatos. Y nos mandó a no ser esclavos de los hombres. Y al final, en versículo 24, la semana pasada, dijo, permanezca en el estado en que fuiste llamados. Mi punto por el momento en esta introducción es que son mandatos, mandato tras mandato tras mandato. Eso digo para decir que en el párrafo de hoy debemos estar sorprendidos que Pablo va a hablar en el texto de hoy, no dando mandatos en sí, sino dándonos su opinión. Va a ser muy claro que no hay un mandato del Señor, no hay un mandato de Pablo, hay un parecer de Pablo. Vamos a ver un par de mandatos, pero no son el punto principal del pasaje, sino Pablo dando su opinión. Entonces, el texto de hoy, Pablo aconseja, da el consejo a las vírgenes sobre las dificultades que hay en casarse en tiempos de prueba. Y también él va a definir cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo en tiempos difíciles y en los últimos tiempos. Entonces, hoy vamos a ver tres opiniones inspiradas de Pablo, tres opiniones inspiradas por el Espíritu Santo de Pablo. Vamos a leer comenzando en versículo 24. Ahora, versículo 24 es el fin del párrafo anterior, pero quiero que veamos otra vez el principio que hemos estado mirando. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer?
no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloren como si no llorasen, y los que se alegren como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, solo leer el texto te debe llenar la cabeza con muchas preguntas de qué es lo que Pablo está diciendo. Y como digo, es un pasaje muy particular, muy único, muy curioso. Y hoy vamos a ver tres opiniones de Pablo, tres opiniones inspiradas por el Espíritu Santo. Vemos en primer lugar el consejo de Pablo. El consejo de Pablo. Recuerden que él está contestando preguntas de los corintios y cuando llegamos al versículo 25, se nota que está contestando una pregunta que debe haber sido algo así. Las vírgenes hoy en día, al convertirse, deben casarse. ¿Quiénes son las vírgenes? Bueno, creo que debemos entender aquí que las vírgenes son vírgenes como nosotros entendemos y la idea es que sean mujeres de la edad de casarse y también posiblemente Pablo está hablando específicamente a mujeres que estaban desposadas. Ya estaban con contrato de matrimonio, pero sin consumar el matrimonio. Entonces, preparados, digamos, para consumar su matrimonio. Recuerden que los corintios tenían algunas preguntas sobre si las relaciones íntimas, aún en el matrimonio, fueron pecaminosos. Tenían preguntas sobre si al creyente realmente le ayudaba ser casado o si sería mejor servir a Cristo siendo soltero. Ellos estaban preguntando si la mejor manera de servir a Cristo fue soltero o casado. Y también estaban preguntando por las cosas que estaban viviendo, si era el tiempo de estar casándose. Esas son las preguntas que suponemos que Pablo está contestando basado en sus respuestas. Ahora, quiero que nos acordamos desde la semana pasada que el principio de Pablo en todo lo que está diciendo es quédate como estás. Recuerden que él está diciendo a los corintios, cuando te convertís, no cambias cosas que no son pecaminosos simplemente por cambiarlos. Entonces vimos en versículo 18, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso, quédate así. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide, quédate como estás. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Versículo 26, la segunda parte, dice, hará bien al hombre en quedarse como está. Entonces, el principio atrás de todo este capítulo realmente es Pablo diciendo, cuando te convertís, abandona tu pecado, por supuesto, pero tu situación de vida, tu estado, las circunstancias de tu vida, no los cambies simplemente por cambiarlos. Ahora, vimos la semana pasada que hay excepciones. Hay excepciones en versículo 8 para los solteros que no tienen don de continencia, que él recomienda que se queden sin casar, pero en el caso de no tener el don de continencia, les dice que se casen. Tuvimos la excepción de que si uno nació en esclavitud, que no se preocupe, que sea una excelente esclavitud para la gloria de Dios, pero si tiene oportunidad de ser libre, que lo haga. Entonces, hay excepciones a este principio, pero eso es el principio básico. Ahora, en este caso, cuando está hablando a las vírgenes, él, en vez de dar un mandato, va a dar su parecer. Versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Eso es algo único. Nunca hemos visto esto de parte de Pablo. Pablo ha dicho antes, no tengo mandato del Señor, que quería decir que no podía citar un mandamiento de Jesús. En esos casos, Pablo daba mandatos de Dios
por medio de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero en este pasaje Pablo tampoco tiene un mandamiento, sino dice, mas doy mi parecer. Esa palabra significa doy mi opinión, doy mi punto de vista, doy mi consejo, doy mi juicio, de acuerdo con mi juicio, doy mi manera de pensar. Entonces Pablo, en este caso, es muy importante captar esto, no va a dar un mandamiento en este caso a las vírgenes, sino va a dar un consejo, una recomendación. Ahora, antes de examinar qué peso tiene eso y cómo tienen que responder a un consejo de Pablo escrito bajo la inspiración del Espíritu, queremos ver que Pablo está marcando que este consejo también viene por medio del Espíritu de Dios. Dice en versículo 25, doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Allí él está diciendo, aunque no doy un mandato, todavía estoy escribiendo bajo inspiración. Yo estoy aquí hablando por la misericordia de Dios. Recuerden que Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces él dice, yo soy el producto de misericordia y le estoy dando mi parecer. En 1 Timoteo 1:12, él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. En versículo 25 dice, doy mi parecer como alguien que recibió misericordia de Dios, del Señor, para ser fiel. Entonces, no es un mandato, pero está diciendo, estoy dando un consejo que es inspirado. Mi consejo está dado por un hombre inspirado que es fiel. Es la opinión de alguien confiable. Es inspiración viniendo por medio del apóstol Pablo. Recuerden también en 1 Corintios 7:40, al fin de este capítulo, él dice, pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 14:37, él dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que es escrito que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces Pablo está diciendo, esta vez no le voy a dar un mandato, ni citando al Señor, ni de Pablo bajo el Espíritu Santo, pero quiero que sepas que mi consejo también es inspirado. Es inspirado por el Señor, estoy hablando bajo inspiración, soy un hombre que alcancé la misericordia del Señor y que Él me hizo un hombre fiel. Pablo dice también en versículo 26, tengo pues esto por bueno. Y más adelante en versículo 6 dice que hará bien el hombre en quedarse como está. Allí Pablo clasifica su consejo como algo bueno, bueno y bien. Es la misma palabra en griego. Mi consejo es bueno. Debes considerar mi consejo. No es un mandato, pero debes considerarlo, debes escucharlo, debes tomarlo en cuenta. Ahora, Pablo le va a dar, como es un consejo y no un mandato, dos opciones. Pueden aceptar su consejo y moverse de acuerdo con su consejo, o pueden rechazar su consejo y hacer lo opuesto a lo que él aconseja. Es interesante que como no es un mandato, tienen esas dos opciones y no es pecado. Pablo está diciendo, no le puedo dar un mandamiento en este caso, pero tengo algo para decirles que es mi consejo. Y si decides seguirlo o no, me importa mucho que lo hayas escuchado bien, que lo hayas tomado en cuenta, que hayas escuchado con atención. Entonces, eso es lo que Pablo nos va a dar aquí. Y yo me pregunté al ver este pasaje, ¿qué mejor que un consejo de parte del apóstol Pablo bajo inspiración? Fantástico.
Van a ver que el Señor me permite aceptarlo o rechazarlo, pero si lo rechazo, debo saber por qué lo rechazo y debo evaluar bien el consejo que me está dando. Entonces, Pablo aquí es un hombre de Dios hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero dando un consejo sobre algo que no puede dar un mandato porque Dios nos ha dado distintas opciones. Ahora, ¿qué es el consejo de Pablo? Entonces, versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Su consejo aquí está de acuerdo con el concepto, el principio básico que él nos está enseñando. Quédate como está. Ahora, en versículo 27, él en cierta manera confirma su principio. Mire lo que dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Eso sí es un mandato. Estás ligado a mujer, estás casado, estás atado, realmente es la palabra, estás atado a mujer o estás contratado con una mujer. Quizás está hablando de estar desposado en un contrato de matrimonio. ¿Y qué está diciendo? Estás casado con una mujer, no procures soltarte, no te divorcies, no termines tu matrimonio, quédate como estás. La segunda parte del versículo: estás libre de mujer, estás desatado, estás sin contrato, estás sin desposado, estás libre. Entonces, mandato: no procures casarte. Ahora, quiero marcar otra vez que versículo 27 no es el tema del párrafo, sino es Pablo marcando de vuelta el principio básico que él da de quedarse exactamente como estás. Y puede marcar en esos dos casos mandatos en ese caso. Pero la pregunta que tenían en cuanto a las vírgenes y los solteros también, varones que estaban a la edad de casarse, no podía darles un mandato, simplemente podía darles un consejo. Entonces, ¿qué es su consejo? Él dice que su consejo es bueno, versículo 26. La palabra bueno y bien significa, es un consejo útil, deseable, atractivo. Y su consejo es: quédate como estás. Pero recuerden en el versículo 26 que es una sugerencia, no un mandato. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué da este consejo? ¿Por qué da este consejo? Versículo 26 nos dice, y hay mucho mal entendimiento de este pasaje porque las personas no toman en cuenta lo que dice versículo 26. Este consejo no está dado para todas las situaciones, para todos los siglos, para todos los momentos de la historia, sino está dado por causa de, y nos va a explicar por qué. Entonces vemos la causa, versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, ¿qué es la causa por su consejo? ¿Por qué aconseja a las vírgenes y a los solteros a la edad de casarse? Quizás los que están desposados, no estamos seguros. ¿Por qué les da ese consejo? ¿Cuál es la causa? Y nos dice: a causa de la necesidad que apremia. Ahora, esa frase tiene tres palabras claves. Dos se ven en español y uno no se ve. Está allí conectado, pero no se ve bien. Pero vamos a ver cuáles son las circunstancias muy particulares aquí que llevó a Pablo a dar este consejo. Primero dice: a causa de la necesidad. La palabra necesidad probablemente no es una buena traducción. La palabra significa a causa de la aflicción, de la presión, de la dificultad, de las restricciones. Está hablando de algo que impone una obligación a uno. Está diciendo: a causa de las aflicciones que están viviendo, a causa de las presiones, a causa de las dificultades. La segunda palabra que se ve es la palabra apremia. La palabra apremia está hablando, es una palabra que tiene que ver con tiempo y significa la condición presente, aflicción presente, lo que está pasando ahora o lo que es inminente, o sea, el que está al punto de pasar en cualquier momento.
Entonces, entre estas dos palabras tenemos aflicción, dificultad, presión, que está presente, es existente o es inminente. O ya lo estaban viviendo o ya era evidente que lo iban a vivir. Entonces, es una aflicción que existe ya o es inminente, ya lo estaban experimentando en algún nivel. Ahora, hay otra palabra también en esta frase que está traducido en la palabra apremia también, pero es otra palabra que significa que existe ya, existente. Entonces, dos palabras quieren decir existente en el momento, en el presente. Eso nos marca que este consejo no es para todos los jóvenes que quieren casarse en todos los tiempos. Significa que Pablo no está a favor del celibato, como muchos le acusan, sino está diciendo, hay unas situaciones, una aflicción, una necesidad, una presión, una dificultad en este momento presente, existente, que es atrás de mi consejo. Ahora, ¿qué fue esa presión? Bueno, me gustaría decirles, pero no puedo porque realmente no sabemos. Algunos suponen que fue un tiempo, un hambre. Vemos que en el mundo romano, en aquel entonces, a veces pasaban un hambre sobre distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Hechos 11:28 dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Allí fue un anuncio que va a haber un hambre en el tiempo de la iglesia y que iba a afectar a todo el mundo conocido. Entonces, era común en esa época. El único que no podemos identificar en la historia ningún hambre que afectaba a Corinto en este tiempo. Sabemos que lo que pasó en Hechos, inclusive, la iglesia de Corinto ofrendaba para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por ese hambre. Entonces, puede ser que fue eso. Quizás estaban pasando una crisis económica terrible por un hambre que estaba pasando, pero no estamos seguros. Otros opinan que fuera por persecución. Primero Tesalonicenses 3 y 4 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Esto fue escrito a los tesalonicenses, pero nosotros sabemos también en Hechos capítulo 18, cuando la iglesia de Corinto fue iniciada, que había persecución, había persecución. Entonces era muy común también. Debemos suponer que alguna clase de persecución estaban sufriendo porque eso fue común en la iglesia en aquel entonces y ya había pasado en Corinto. Otros opinan que esta necesidad, dificultad que apremia, que es eminente, que existe, tiene que ver con el tiempo, la dispensación, la expectativa de la venida de Cristo. Más adelante, hoy vamos a hablar del versículo 29, donde sí habla de eso, sin duda, que dice, cuando dice que el tiempo es corto. Entonces, no podemos identificar exactamente las pruebas que estaban pasando. Tenemos que simplemente aceptar que estaban pasando o estaban por pasar por un tiempo de muchas pruebas. Solo podemos decir que fueron aflicciones, en alguna manera relacionadas a tribulaciones y quizás a persecuciones que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, ¿qué es el consejo de Pablo? A los jóvenes que están a la edad de casarse, él dice así, en mi opinión, a la luz de estas aflicciones, sería bueno no casarse. ¿Por qué agregar una familia y todas esas responsabilidades a lo que está pasando en este momento? Eso fue su consejo, en mi opinión, a la luz de estas aflicciones. En este momento, en este tiempo, sería bueno no casarse, porque no lo veo sabio agregar a todas estas cosas también la responsabilidad por una familia. Entonces su consejo es quédate sin casar, solo en estas condiciones, solo en esta instancia. Y también vuelvo a marcar, Pablo dice, esto es mi opinión, mi parecer, mi punto de vista.
Ahora, nosotros que no conocemos realmente la persecución, nos cuesta entender esto. O sea, es como que uno dice, pero en serio, yo quiero casarme, voy a casarme. ¿Qué me importa la persecución? Mejor pasarlo con mi esposa, mejor pasarlo con mi marido. Está bien, Pablo te permitiría ese consejo, pero Pablo sabía lo que significaba servir al Señor en aquel entonces con las tribulaciones, con las aflicciones, con las persecuciones, con las dificultades económicas. Él sabía muy bien. Entonces está diciendo, esto es mi consejo. Es difícil en tiempo de persecución tener una familia. Yo he leído mucho de personas perseguidas atrás de la cortina de hierro, hace años atrás, en la Unión Soviética, por ejemplo, de pastores que fueron encarcelados y la familia fue dejado sin sostén, sin padre, sin marido. Muchas veces el padre fue puesto en la cárcel por 20 años y trataron de reprogramar su mente porque consideraron que como si fue cristiano, estaba enfermo mentalmente. Y sus hijos fueron llevados a escuelas del Estado para ser enseñados de acuerdo con el Estado, el ateísmo y de no creer en Dios. ¿Qué costo sería pagar eso? ¿Qué costa pagar como pastor, como hombre, en tiempo de persecución, que predicas el evangelio, tomás decisiones que glorifican a Dios, estás encarcelado y nadie cuida de tu familia y tus hijos están llevados para no ser criados en la amonestación del Señor? Muy difícil. Toda la familia sufre por un hombre de Dios que se pone firme en un momento de persecución. Imagínate que quizás vos estarías dispuesto a morir por el Señor, pero ¿estarías dispuesto a ver a tu marido, a tu esposa morir por el Señor sin negar la fe? Yo espero que sí, pero sería más difícil eso que morir uno mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Servir al Señor muchas veces en matrimonio es muy, muy difícil. Hay hombres, por ejemplo, todos conocemos el nombre de Guillermo Carey. Es considerado ser el primer misionero de la era moderna, de la era de las misiones. Él fue a la India, tenía un ministerio increíble, pero muy pocos saben de su esposa. Su esposa le acompañó, pero su esposa tuvo un colapso nervioso. Ella realmente estaba muy, muy mal mentalmente por todas las presiones que ellos vivieron juntos. Y ella, a mi entender, nunca recuperó de eso. Un precio muy alto. Carey tenía un gran ministerio. Las presiones y las cosas que estaban involucrados en el ministerio, la esposa no podía soportar. Podemos hablar de Adoniram Judson, el primer misionero bautista de la era moderna. Él tenía 3 esposas porque los primeros 2 murieron en la obra misionera por lo difícil que era. Podemos pensar en John Wesley, que tenía un gran ministerio, pero siendo ya grande se casó con una mujer que complicó su ministerio, no compartía su ministerio, no viajaba con él cuando ministraba. En los últimos años de su vida vivieron separados. Una mancha en el ministerio y la vida de Wesley es la relación que tenía con su esposa. Ella hasta que le acusaba de tener relaciones con otras mujeres, que no hay ninguna evidencia que eso pasó, pero complicó muchísimo su ministerio. Yo puedo pensar en Pablo Besón, el primer bautista que llegó a Argentina como misionero, y nuestra facultad está nombrado por él. No me acuerdo bien ahora, iba a buscarlo y no lo hice, pero él ministró en Argentina por décadas y si me acuerdo bien, se casó alrededor de los 57 años de edad con la viuda de otro misionero. Pero él tenía un gran ministerio, soltero, viajando del norte y a Buenos Aires y luchó por las leyes que tenemos hoy de registro civil, y etcétera, y por la libertad de culto que tenemos y que disfrutamos en Argentina. Y después también tenía buenos años casados. Pero Pablo está diciendo, cuando vienen grandes pruebas, cuando hay tiempo de persecución, cuando hay tiempo de aflicción, que quizás nosotros nunca hemos conocido, pero Pablo sí, y que ellos estaban viviendo. Él dice, en este momento, en esta instancia, mi consejo
bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que es mejor quedarse sin casar. Ahora, eso entonces es el consejo de Pablo. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver hoy, la segunda opinión de Pablo, es un permiso que Pablo nos dio a los solteros, versículo 28. Mire lo que dice. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Esto es donde vemos que fue un consejo y ellos tenían la libertad de aceptar su consejo o rechazar su consejo. Él dice, si se casan, no es pecado. Él no puede decirle que casar un creyente con otro creyente, es pecado. Si no dice, no es pecado. No es pecado. Entonces, es una opción. No lo voy a prohibir, solo que he dado un consejo. Ahora, yo creo que esto es un buen ejemplo de nuestro eh, proceso de tomar decisiones como creyentes. Es muy fácil, es así. Quiero hacer algo. Primera pregunta, ¿es pecado? Porque si es pecado, la respuesta es no. Si es pecado, no es una opción. Si es pecado, no lo voy racionalizando. Si es pecado, no desobedezco al Señor. ¿Es pecado? Sí, entonces no lo hago. Ahora, quiero hacer algo, miro en la palabra de Dios. ¿Es pecado? No, no es pecado. Entonces ahora es una opción. No significa que tengo que hacer todo lo que no es pecaminoso, pero todo lo que no es pecaminoso es una opción. Y entonces Pablo acá dice, esto no es pecado, entonces tienen dos opciones aquí. Pueden seguir mi consejo y ya saben por qué lo di, o pueden casarse. No es pecado. No estás desobedeciendo a Dios. Y él está contestando otra vez las preguntas que tenían los corintios. Está bien casarse, podés agradar a Dios casándose, podés servir al Señor siendo casados, está bien tener relaciones íntimas dentro del matrimonio, eso no es pecado. Entonces, no es pecado. Tienen dos opciones con respecto a mi consejo. Entonces, ¿cómo tienen que responder al consejo de Pablo y cómo tenemos que responder nosotros a este consejo que no es un mandato? Primero, tenían que escuchar con atención. Pablo era un hombre de Dios. Pablo estaba dando este consejo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, deben haber escuchado con atención. Deben haber considerado su consejo. Pablo tiene experiencia. Pablo es un hombre de Dios. Pablo no me va a decir algo por egoísmo. Debo escuchar a lo que dice Pablo. Y después tenía la opción de decir que de casarse o no casarse. Y realmente quiero recomendar, especialmente a los jóvenes, pero a todo hermano, cuando un hermano en Cristo nos da consejos, si es un hombre de Dios, si está aconsejando de acuerdo con la palabra de Dios, debemos escuchar con atención, considerar su consejo y obviamente después la decisión queda con nosotros. Si es pecaminoso, la respuesta es no, pero si no es pecaminoso, escuchamos el consejo y tomamos una decisión delante de Dios que creemos que agrada a Dios. Ahora Pablo agrega acá entonces a su consejo en versículo 28, otra vez marca la razón por la cual dio su consejo. Dice que no es pecado, segunda parte versículo 28, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Él vuelve a decir, van a tener tribulación. Allí usa otra palabra y la palabra es aflicción, tribulación, opresión, dificultad, cosas angustiantes. De la carne, no está hablando de una lucha espiritual, no está hablando de que es algo espiritual, sino en el mundo en el cual viven van a luchar con cosas físicas, cosas materiales. Van a tener que hacer sacrificios, van a tener presiones físicas, no espirituales. Y él dice, si se casan es lo que van a vivir, yo les quiero advertir. Y él está diciendo, no es pecado, pero será difícil. Entonces, pueden elegir la opción que quieran. Pero Pablo dice, quiero que lo hagan con los ojos abiertos. Quiero que lo hagan
habiendo escuchado de lo que va a pasar. Quiero que cuenten la costa. Hay que contar la costa. La costa. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que cuesta? El costo es la palabra, ¿no? Cuenten el costo. Y después, si deciden hacerlo, hágalo. Pero yo quería advertirles de antemano para que sepan. Porque cuando pasen aflicciones en la carne, de la carne, en el matrimonio, quiero que recuerden que después no hay remedio. Cuando te casas es por vida. Recuerden que ya ha dado un montón de mandamientos sobre eso. En versículo 39, él va a decir, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Entonces está diciendo, jóvenes, piénsenlo bien. Hay dificultades, hay aflicciones. Estamos en un momento muy difícil. Van a pasar aflicción en la carne. Entonces, tiene la opción de casarte porque esto es simplemente un consejo, pero recuerden que es hasta que la muerte los separe y van a pasar por cosas difíciles. Entonces, presten atención. Ahora, él dice también aquí, la última frase, y yo os la quisiera evitar. Él quería evitar eso para ellos. Acá vemos el corazón pastoral de Pablo. Esto es como nosotros hoy llamamos consejos prematrimoniales. Una advertencia de lo que puede pasar. Buenos consejos de prepararse para lo que va a venir. Él no está diciendo todos deben ser celibatos. Él está diciendo solo en tiempos de aflicción y tribulación. Esto es mi recomendación. Era su corazón pastoral y la protección pastoral. Entonces, cuando escuchamos consejos así, como ellos deben haber hecho, debemos prestar atención. Y yo les aconsejo hoy a los que se casan en el futuro. No es pecado casarse. Nos encanta cuando los jóvenes de nuestra iglesia se casan con otros hermanos, con personas en el Señor. Qué lindo que es. Es hermoso, es el futuro de la iglesia. Son familias nuevas. Es una cosa hermosa y tremenda. Pero deben ser advertidos que la luna de miel no va a durar por 50 años. Se va a mejorar, pero no va a ser la luna de miel. Pero el matrimonio es de por vida. La luna de miel puede ser una semana, un año, 2 años. El matrimonio va a ser de por vida. Entonces, escuchen los consejos. Prepárense espiritualmente para poder tener un matrimonio que glorifica al Señor hasta que la muerte les separe. Entonces, Pablo dice a las vírgenes y a los solteros, casarte no soluciona tus problemas. No te soluciona los problemas. Van a tener problemas como matrimonio. Y problemas que tienen de antemano. Y jóvenes, siempre me gusta decir a los jóvenes, no vayas a pensar que cuando te casas, tus problemas terminan, sino cualquier problema personal que tenés lo llevas al matrimonio. Entonces, no estés sorprendido que si después de un tiempo de estar casado, que estás luchando con las mismas cosas con el cual estabas luchando antes. Entonces, prestad atención a los consejos. Acordate que no es pecado casarse. Está totalmente aprobado por Dios si lo haces en el Señor. Y eso es lo que Pablo quería comunicar allí. Y cuando te casas, seguid las instrucciones de Dios. A veces doy consejos a novios, y tratamos de identificar pruebas que van a tener, dificultades que van a enfrentar, diferencias que van a surgir. Nunca hay tantas diferencias que no se deben casar. Si los dos son hermanos y casándose en primeras nupcias, entonces nadie puede decirles, ustedes dos no deben casarse. No importa su raza, no importa su nivel social, no importa su nivel educacional, no importa en qué barrio nacieron, no importa nada de eso. Si los dos son creyentes y los dos están casándose por primera vez, entonces pueden tener un buen matrimonio. Pero tienen que seguir las instrucciones de Dios. Someterse cada uno al Espíritu Santo, amar con el amor ágape, sin condiciones, mantener los roles bíblicos, el hombre amando, liderando, la mujer sometiéndose y siendo ayuda idónea.
y los dos con humildad y una falta de egoísmo. Entonces, Pablo dice a ellos, no es pecado casarse. Hágalo si quieren, es una opción. No le juzgo. Mi consejo es en este tiempo tan difícil, de tanta prueba. Mi consejo es que sería mejor quedarse sin casar en este momento. Pero les da permiso de aceptar o rechazar su consejo. Entonces, tenemos la opinión de Pablo, ahora tenemos su permiso de no aceptar su consejo. Y ahora vamos a ver en versículos 29 a 31 una exhortación de Pablo. Ahora, en versículos 29 a 31 es un pequeño cambio de punto, de tema, pero están relacionados. Y bueno, vamos a verlo. Versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Qué chocante esa frase, ¿no? La última frase. Pero vamos a ir mirando qué es lo que Pablo quiere decir. Primero vemos un cambio de tema un poquito y cambio de los que reciben este mensaje. Hasta ahora está hablando con vírgenes y solteros de la edad de casarse y quizás los que están desposados. Ahora, él dice, pero esto digo. Ahora, ya terminó con su consejo y su permiso y ahora está diciendo algo y dice, hermanos. Es una palabra separado diciendo, ahora quiero dirigirme a todos los hermanos y quiero decir algo a todos. Los que se casan, los que ya están casados y también los solteros. Los que están en todas las condiciones necesitan escuchar lo que yo voy a decir ahora, porque después de lo que ya aconsejé y di mis razones, ahora digo algo. Esto tiene más autoridad, más dirección de algo que todos necesitaban hacer. Y entonces comienzo eso con decir, el tiempo es corto. Él estaba hablando antes de un tiempo de aflicción, una prueba, una necesidad de que no podemos identificar. Ahora él va de eso y quizás está relacionado, no estamos seguros, pero él dice, el tiempo es corto. Eso sí podemos entender que está hablando del tiempo corto, es el tiempo entre cuando él vivía y cuando viene el Señor. La palabra corto significa limitado, acortado, comprimido, contraído. Hay poco tiempo. Cristo vuelve pronto. Uno dice, bueno, pero ¿cómo Pablo iba a decir el tiempo es corto y darnos instrucciones de cómo vivir con ese tiempo corto si ya pasaron 2000 años y el Señor no ha venido todavía? Bueno, la Biblia siempre nos enseña que la venida de Cristo es siempre inminente, puede venir en cualquier momento. También la Biblia nos dice que para el Señor un día es como 1000 años. Debemos vivir según la palabra de Dios con la venida de Cristo inminente, esperando su venida hoy y viviendo como si Cristo iba a venir hoy. Escuchen el vocabulario que vemos en la Biblia, Mateo 24, versículo 42. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, velad hoy, velad en todo momento, esté despierto, esté listo, porque no sabes cuándo va a venir el Señor. Apocalipsis 22, versículo 12. Jesús dice, he aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Apocalipsis 12, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. El vocabulario del Nuevo Testamento es que el Señor viene ya, viene pronto, es inminente. Entonces Pablo dice en nuestro texto, hermanos, el tiempo es corto. El tiempo es limitado. La venida del Señor es inminente. Hay una urgencia. Y escucha esto bien, porque esto es la clave a lo que vemos en estos 3 versículos. Como el tiempo es poco, hay que alterar tus valores. Hay que alterar tu manera de ver el mundo y tu vida cotidiana. Hay que definir de nuevo lo que es importante, lo que no es importante. Puedo ilustrarlo así. Es casi como todos nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Tenemos planes de largo y corto plazo. Tenemos sueños y cosas que queremos lograr. Espero que todos estamos viviendo para la gloria de Dios, pero estamos viviendo en el tiempo corto, tiempo medio, tiempo largo. Pero ¿qué pasa si vamos al médico y nos dice
tenés 6 meses para vivir. En ese momento, que no quiero que nadie tenga que escuchar eso, pero si el médico nos dice, tenés una enfermedad y tenés 6 meses para vivir, eso altera todo. Mi actitud hacia las cosas diarias, mi vida cotidiana cambia por completo. Y Pablo está diciendo aquí en versículo 29, hermanos, el tiempo es corto, el tiempo es corto. La venida de Cristo viene pronto, el Señor viene pronto, hay poco tiempo. Entonces eso requiere un cambio radical en tu relación con la vida cotidiana. Ahora, eso es lo que hay que entender aquí, pero déjame también aclarar un poquito, porque la Biblia nunca nos enseña que a la luz de que el Señor viene, que abandonamos todo y vamos a una colina, esperamos. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Recuerden, Pablo escribió a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 3:10, él dijo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos a esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y más adelante dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente comen su propio pan. Entonces, Pablo allí decía a los tesalonicenses que estaban no trabajando porque estaban diciendo, el Señor ya viene, vamos a esperarle nomás. Y él dijo, espérenle, pero vayan a trabajar. Vayan a trabajar. Hay que trabajar sosegadamente, hay que comer su propio pan. Entonces, el Señor no quiere que abandonamos las cosas. Lo que nos está diciendo en nuestro texto es que Él quiere que cambiamos nuestra forma de pensar en cuanto a esas cosas. Un cambio radical de mi relación con la vida cotidiana. Ahora, dice entonces, versículo 29, hermanos, el tiempo es corto. Resta, pues. Esta palabra resta significa de ahora en más, con el tiempo que queda. Ya que el tiempo es corto, resta pues que lo que hay que hacer ahora es lo siguiente. Ahora, Pablo entonces, cuando dice esto, resta pues, nos va a dar lo que vamos a llamar 5 declaraciones retóricas. Normalmente hablamos de preguntas retóricas. Estas son declaraciones retóricas. Declaraciones para hacernos pensar. No vamos a dedicar mucho tiempo a cada uno, porque realmente los 5 están diciendo la misma cosa. Pero quiero que entendemos por qué parecen un poco chocantes, y es porque Pablo quiere que tengamos un cambio radical en nuestra relación con la vida cotidiana, porque el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Ahora, todas las cosas que él va a mencionar son cosas buenas, son cosas necesarias para vivir en este mundo. El Señor quiere que vivimos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Que vivimos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Él quiere que tengamos valores eternos, no valores temporales. En Lucas 17, versículo 33, el Señor dijo, todo el que procure salvar su vida la perderá. Entonces, nuestra vida debe ser dedicada al Señor. No estamos tratando de salvar nuestra vida porque lo vamos a perder. En Colosenses 3, 1-3, Pablo dijo, sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, si has tenido nueva vida, si has sido regenerado, si has resucitado a vida eterna, mire lo que dice, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Entonces allí Pablo dice a los colosenses, tu vida ya giró, no estás pensando en las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Perdón, estás mirando en las cosas de arriba porque ya moriste a las cosas de esta vida. Tu vida está escondido en Cristo. Recuerdan que el Señor también, la palabra de Dios también nos dice en primera de Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esos pasajes están diciendo lo que Pablo quiere que hagamos acá, y eso es no amar el mundo ni las cosas del mundo, sino amar al Señor, porque el mundo pasa,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Pablo nos va a hablar ahora de una actitud que debemos tener para el tiempo que queda, tiempo corto, tiempo limitado, tiempo de aflicciones, esperando la venida de Cristo. Y lo que Él quiere es que vivamos en el mundo, pero con el enfoque en las cosas eternas. Ahora, miramos ahora en las 5 declaraciones. Versículo 29, la segunda parte. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está dando permiso al hombre de Dios a abandonar a su esposa, ignorar a su esposa, maltratar a su esposa? No. Tampoco está diciendo que es malo que tenga esposa. Es bueno tener una esposa. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es así. Nosotros los hombres, para nosotros no es bueno que estemos solos. Necesitamos de nuestra ayuda idónea. Gracias a Dios por ellas. No es algo malo, es lo mejor que nos pasa. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es una bendición. Entonces Pablo no está diciendo que está mal tener una esposa, es bueno tener una esposa. Tampoco Pablo está diciendo, podés abandonar a tu esposa, sino en este tiempo, cuando el tiempo es corto, esperando al Señor, si hay persecución, si hay aflicción, sea lo que sea, el hombre tiene que amar a su esposa. Tiene que amarle con el amor ágape. Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso no cambia porque estamos en los últimos tiempos o porque hay persecución o aflicción. Realmente quizás lo hace más difícil cumplir, pero también lo hace más importante que lo cumplamos. Así que no está dando permiso al hombre a decir, voy a servir al Señor y bueno, no sé lo que va a pasar con mi mujer, no me importa. Sino, en tiempos de aflicción, pruebas, dificultades y ante la venida del Señor, si hay persecución o lo que sea, el hombre tiene que cumplir con todos los mandatos que Dios le dio referente a su esposa. Tiene que amarla y aún más en tiempos difíciles. Pero lo que sí Pablo está diciendo acá cuando dice, los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, está hablando de un cambio radical en nuestra mentalidad. Está diciendo que mi enfoque tiene que estar en Dios. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo allí? Dios quiere que no amamos a nuestros padres. Dios quiere que no amamos a nuestros hijos. Dios quiere en este texto que no amamos a nuestras esposas. No, simplemente dice que tenemos que amar al Señor más. Le amamos más. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, Pablo simplemente está dando aquí un principio que vemos en la palabra de Dios, y eso es que, aunque esté casado, amo primero a Dios. Y mi enfoque es en agradar a Dios. Lo hermoso de esto es que los hombres que saben mejor amar a sus esposas son los hombres que realmente aman al Señor. Si querés, mujer, que tu marido te ama, orad que él pueda amar al Señor, porque si ama primero al Señor, vas a ver cómo amarte a ti. Pero Pablo está diciendo, no abandonar a tu esposa, no tenga deseo de no estar casado, sino está diciendo, ponga a Dios en primer lugar, ama a Dios en primer lugar. Cambia tu mentalidad en este tiempo que es corto para que todo el enfoque sea en el Señor, toda la gloria sea para el Señor, sin abandonar a tu esposa, pero enfocando en liderarla como un hombre de Dios que tiene a Dios en primer lugar. Versículo 30, a los que lloren como si no llorasen. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que la idea aquí es que quizás algunos lloraron al seguir el consejo de Pablo y no casarse. Y en ese caso está diciendo, si estás llorando porque seguiste este consejo, si el consejo es malo, casate, pero si el consejo es bueno, que no llores, sino simplemente estás haciendo lo mejor para tu vida delante de Dios en ese momento. Pero creo que también Pablo aquí está diciendo, no llores por cosas temporales. Si este tiempo que es corto, de persecución o aflicción,
te causa sacrificios físicos, materiales, no llores por eso. No llores por eso. Gozate en el Señor. Esas cosas no son las cosas que te debes llevar gozo. Primera Tesalonicenses 1:6, Pablo dijo a los tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que Pablo está diciendo, los que lloran, no lloren por cosas de este mundo. No lloren por cosas que están trayendo aflicción. Número 3, los que se alegran como si no se alegrasen, y la palabra allí es gozo. Los que tienen gozo como si no tuvieran gozo. Y otra vez la idea es, ¿el Señor quiere que tengamos gozo? Sí. Claro, eso la Biblia dice eso, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandato, tenemos que gozarnos en el Señor. Primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No está diciendo que no tengamos gozo, son declaraciones retóricas. Está diciendo, no ponga tu gozo en las cosas temporales de este mundo, sino si estás pensando en este mundo, en este tiempo de aflicción, y las cosas que te trajeron gozo, quizás lo perdés, no pongas tu gozo en eso, sino ponga tu gozo en el Señor. Ponga tu gozo en la gloria de Dios, no en las cosas de este mundo. Versículo 30, la última de ese versículo. Y los que compran como si no poseyesen. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar haciendo compras. Es necesario hacer compras. No está diciendo que no compramos cosas. Se debe comprar. Hay que comprar comida. Hay que comprar ropa. Mateo 6, 31 y 32 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. El Señor sabe que necesitas comida y ropa y vas a salir a comprarlo. Está bien comprarlo, no hay ningún problema, pero lo que está diciendo es esto. Los que compran como si no poseyesen. La palabra poseyesen allí significa compran, pero no lo agarran. No hay que aferrarse, no hay que mantenerlo. No hay que tenerlo como si tu vida depende de eso. No hay que ser absorbido en bienes materiales, es lo que está diciendo. Mateo 6:24 dice la última frase, no podés servir a Dios y a las riquezas. Es lo que está diciendo aquí. Pablo está diciendo en este tiempo, el tiempo es corto, el Señor vuelve, quizás hay persecución. No trates de servir a Dios y a las riquezas. Comprar lo que tenés que comprar, pero no lo tengas así como si tu vida dependía de eso. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también los compadecisteis, y dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, porque saben que les espera algo mejor. Eso es lo que el Señor, es la actitud que Pablo está diciendo aquí que debemos tener. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Los que compran como si no poseyesen. Comprar lo que tenés que tener para vivir, no ponga tu corazón en estas cosas. Número 5, versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Pablo no está diciendo que no podemos disfrutar de las cosas, sino la palabra disfrutar allí significa usar al máximo, usar al full, emplear totalmente, sobreusar. Está diciendo, no agarres lo que está en el mundo y tratar de disfrutarlo al full, porque tu enfoque no es el mundo. Tu enfoque no es el mundo, no debes dedicarte al mundo, sino tu enfoque debe estar en el Señor. Entonces, los que emplean, los que disfrutan de este mundo, los que usan al full a este mundo, que si no lo utilizan al full, porque el mundo no es
su enfoque. Ahora, ¿por qué nos dice todo esto Pablo? Nos dice porque el tiempo es corto, y mire la última frase del versículo 31, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Por qué estas 5 declaraciones retóricas? Porque todas las cosas mencionadas acá, ninguno es permanente. Todos son temporales. El más permanente de los 5 es nuestro matrimonio, que es hasta que la muerte nos separe. Pero la Biblia dice que en la eternidad no estamos casados. Aún eso es permanente en la tierra, pero no permanente en la eternidad. Entonces Pablo está diciendo, nada de estas cosas son permanentes, son todas temporales. Entonces dejamos de pensar en primer lugar en las cosas temporales, aunque son importantes, aunque tenemos que pensar en ellos, tenemos que trabajar, tenemos que comprar, debemos tener gozo, debemos amar a nuestras esposas y a nuestros maridos. Pero Pablo está diciendo, en este tiempo, cuando el tiempo es corto, el mundo está pasando, enfocamos en las cosas eternas. Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién los recogerá. Nuestra vida es cortito, las cosas temporales son cortitos. Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es neblina. Ahora está y después no está. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en nuestro texto. Otra vez, 1 de Juan 2:15. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la última frase, porque la apariencia de este mundo se pasa, se pasa. ¿Qué es la apariencia? La palabra significa la moda, las cosas que hay, la forma momentaria, la onda, lo que es de onda, la infraestructura social y económica del mundo, las cosas que se ven en el mundo, esas cosas ya están pasando. Que tengamos cuidado de no pegar nuestro corazón a la onda de hoy, a la moda de hoy, a lo que otros dicen que debemos estar pensando y haciendo hoy. No debemos pensar así. ¿Por qué? Porque esas cosas van pasando, ya están pasando. Es lo que la carta nos está diciendo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Agustín dijo, escuchen bien esto porque está muy bien dicho, dijo, no podemos amar lo que es eterno, menos que dejamos de amar lo que es temporal. Voy a leerlo de vuelta. No podemos amar lo que es eterno hasta que dejamos de amar lo que es temporal. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dejen de amar lo temporal para amar lo que es eterno. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, vivimos hoy para glorificar a Dios, no para llenarnos de cosas materiales, no para llenarnos de fama, de satisfacción de este mundo, de aceptación de otros, de tener 1000 amigos, lo que sea tu deseo. Dios quiere que glorificamos a Él. Pablo dijo en el capítulo 6, versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo va a decir cuando llegamos a capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esto es un pasaje único, muy curioso. Pablo nos da opiniones inspiradas. ¿Y qué es lo que nos enseña en este pasaje? ¿Cómo lo debemos aplicar a nuestras vidas? En primer lugar, nos dice que en tiempos de tribulación y aflicción, su consejo es que consideres no casarse. Consideres no casarse. Pero te da otra opción y eso es casarte si querés, porque no es pecado. Allí están las dos opciones. Podés elegir lo que quieras. Pero él dice, como un buen pastor, quiero advertirte que va a haber aflicción, va a haber dificultad, va a haber pruebas.
ya hay dificultades encima de nosotros. Entonces, antes de tomar tu decisión de dos cosas, ninguno de los cuales es pecado, escucha bien mi consejo. Si vas a casarte, hacerlo con los ojos abiertos, con tal costo. Prepárate espiritualmente. Decidí glorificar a Dios en ese matrimonio. Y sed fiel en el medio de todas las cosas que van a venir. Pero no es pecado casarte. Así que es tu decisión. Después Pablo nos dice acá, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Hermanos, necesitamos entender esta parte. Vivimos en el mismo tiempo. El Señor viene pronto. Debemos vivir diariamente esperando la venida de Cristo, porque el tiempo es corto. Y el Señor dice, hay que tener un cambio de mentalidad. Debemos dejar de vivir por el mundo, por el placer. Debemos dejar de vivir como si las cosas de la vida cotidiana son eternas, porque no son. Debemos entender que este mundo se pasa. Y quiere decir, ya se está pasando. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad a reconocer lo eternal. Saber lo que es temporal, saber lo que es eternal. Y dedicarnos y tener una mentalidad de hacer lo que permanece para siempre. Me encanta 2 Corintios 4, 17 y 18, donde Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿en qué miramos? Miramos en las cosas que no se ven, las cosas que son de fe, las cosas que son de Dios, porque las cosas que se ven son temporales. Hoy los tenemos, mañana ya no están. Pero las que no se ven son eternas. Otra vez Mateo 6:23. Un buen lema para tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, el tiempo es corto. El Señor viene. Tenemos que velar. Tenemos que saber que Él viene pronto. ¿Qué es tu mentalidad? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Están las cosas temporales o están las cosas eternas? ¿Están las cosas que van pasando o están en las cosas que permanecen para siempre? Sea sabio, dedica tu vida a las cosas eternas, a las cosas que permanecen, a las cosas que glorifican a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, el tiempo es corto. Quiero terminar con esta palabra. Quizás estás mirando o escuchando este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador. Hemos hablado del testimonio de Pablo, que Pablo dijo en 1 Timoteo que él fue el primero de todos los pecadores. Dijo que él fue un gran pecador y que él no merecía la salvación. Él dice en 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi pecado, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto yo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, yo fui el primero de los pecadores. Cristo vino para salvar a los pecadores. Y Cristo salva por gracia, dice Pablo. Significa que es gratuito. Pablo no contribuyó nada. Él recibió por fe y por gracia. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente por sus pecados. Y Pablo dice, yo, el primero de los pecadores, recibí la misericordia de Dios. No lo merezco. No merezco la salvación, pero el Señor me lo dio. Si estás mirando en esto, date cuenta que como Pablo, tú eres pecador. Y Cristo vino para buscar y a salvar a los pecadores, vino para salvarte a ti.
Tu salvación no depende de la religión, tu salvación no depende de la iglesia ni la iglesia bautista. Tu salvación no depende de ningún rito religioso. Tu salvación depende de la obra de Cristo en la cruz. Él ya hizo todo. Él pagó la cuenta por tus pecados, pagó por todos tus pecados y resucitó en victoria sobre el pecado para darte vida eterna. No podés agregar nada a eso. Tenés que acercarte a Dios humildemente, diciendo al Señor, es verdad que soy un pecador, es verdad que no puedo contribuir nada, es verdad que no puedo dejar de pecar por mi propia fuerza, es verdad que merezco el infierno por mis pecados, pero sé que Jesús murió por mí. Sé que me amaste tanto que juzgaste mis pecados en Cristo, en la cruz. Él murió en mi lugar. Y ahora, Señor, quiero poner mi fe, mi confianza en la muerte y resurrección de Jesús. Creo que Él murió por mí, pagó la cuenta por mis pecados y resucitó para darme vida. La Biblia dice que el que viene a Él con arrepentimiento y fe será salvo. Te animo que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Él vino para salvar a los pecadores. Todos somos pecadores. Algunos somos pecadores ya salvos por la gracia del Señor. Hoy tú también puedes llegar a ser un pecador salvo por la gracia del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias, Señor, por los consejos de Pablo. Pedimos, Señor, que cualquier persona que se casa, antes de casarse, que tome en cuenta los consejos de Pablo. Te damos gracias, Señor, que casarse no es pecado, sino es una bendición. Es encontrarse para un hombre con una ayuda idónea, una persona al cual amar con amor ágape. Es algo hermoso que tú nos has dado. Pero también ayúdanos a entender que especialmente en momentos de persecución o aflicción o tribulación, que puede ser especialmente difícil. Y que antes de casarse en esos momentos, que los novios deben prepararse espiritualmente, entrar en ese estado de casado con los ojos abiertos, totalmente comprometidos hasta que la muerte los separe, totalmente comprometidos con los roles bíblicos, totalmente puestos bajo, sometido a la guía del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que cada persona que piensa en casarse pueda escuchar con atención el consejo de Pablo y después decidir lo que debe hacer. Señor, ayúdanos a todos nosotros a entender con toda claridad que el tiempo es corto, que Cristo vuelve pronto. Y Señor, esperamos su venida, queremos que venga, pero ayúdanos a velar, a vivir a la luz de la venida de Cristo, de buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia y dejar las otras cosas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio radical en nuestra actitud hacia las cosas de la vida cotidiana, para que todo lo que hagamos en la vida diariamente, que es necesario, que no es malo, es bueno, pero que todo sea hecho para la gloria de Dios. Danos, Señor, esa mentalidad. Ayúdanos, Señor, a meditar en el hecho de que el tiempo es corto, el Señor vuelve y que este mundo va pasando y que tú quieres que enfocamos en las cosas eternas que glorifican a ti. Pido, Señor, si hay alguien escuchando que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento vendría a ti en oración a confesar su pecado, a arrepentirse de su pecado y poner su fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Pedimos, Señor, que tú salves a cualquier persona que está escuchando que no conoce a Cristo como Salvador. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Espero que ha sido de bendición para su vida. Esperamos verles en un ratito en las reuniones de hoy. Vengan listos para compartir una bendición. Si tienen preguntas, vengan con las preguntas. Vengan para edificarnos mutuamente. Lleguen tempranos, vengan tempranos, cumplimos con los protocolos. Vamos protegiendo el uno al otro también en este tiempo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en un rato.
Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si